Capítulo 21. El pabellón de las 10.000 medicinas era uno de los lugares más animados del Pico Nube Fragante. Virtualmente cada día, multitud de discípulos de la secta externa iban y venían. Una razón era por las 10 lápidas de piedra, y la otra razón era por el pabellón de las 10.000 medicinas mismo, el cual estaba localizado en medio de todas esas lápidas de piedra. Este era el lugar en el que se podía intercambiar puntos de mérito por plantas medicinales y fórmulas de píldoras. Cada tanto había también pruebas de promoción a boticario oficial, u ocasiones en las que las píldoras medicinales preparadas por varios discípulos eran traídas de regreso a la secta. Por una variedad de razones, el área casi siempre era un caldero hirviente de voces. Debido a la naturaleza animada del lugar, eventualmente se había convertido en un lugar para hablar sobre las últimas noticias. A pesar de que había empezado como un intercambio de información sobre plantas y vegetación, eventualmente, se hablaba sobre todo en la secta. Grandes cosas, pequeñas cosas, incluso rumores aleatorios eran pasados entre los varios discípulos. Cuando Bai Xiao Chun llegó, el lugar estaba lleno. Algunas personas iban y venían, pero alrededor de 30 o 50% de los discípulos estaban de pie conversando. Había también discípulos haciendo línea para retar las lápidas de piedra y ganarse un lugar en la lista de nombres. Bai Xiao Chun se escabulló entre la multitud por un rato antes de finalmente acercarse a la segunda lápida de piedra. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia la lápida, alcanzó a escuchar a 3 discípulos de la secta externa adelante hablando sobre él. Chicos, ¿escucharon? Algo muy extraño ha estado ocurriendo en la secta recientemente. Alguien ha estado específicamente robando los pollos de cola espiritual del señor de la cima Li. Supuestamente, ya han desaparecido más de 100. ¿A qué te refieres con 100? Escuché que no pasará mucho tiempo antes de que el señor de la cima Li no le queden más pollos del todo. Los discípulos encargados de la granja de pollos de cola espiritual lo han colocado en la lista de los más buscados. Incluso han dicho que cuando lo atrapen, lo van a cortar en pedazos y dárselo de comer a los pollos. Definitivamente extraño. ¿Por qué todos estos prodigios han aparecido de repente en el Pico Nube Fragante? Primero fue la misteriosa tortuga, y ahora es el poderoso ladrón de pollos. Bai Xiao Chun inconscientemente se encogió de hombros sintiéndose culpable. Después de todo lo que había hecho fue robar algunos pollos, ¿cierto? ¿Quién hubiera pensado que eso ocasionara tanta conmoción? Por lo que parece, casi todo el mundo lo sabía. Además, cuando se dio cuenta de que los pollos de cola espiritual de hecho pertenecían a Li Qingou, se asustó incluso más. No robé tantas, pensó. Casi se sentía como si lo estuvieran incriminando. Justo cuando estaba pensando en alguna manera de cambiar la opinión pública sobre el asunto del poderoso ladrón de pollos, escuchó el sonido de una conmoción detrás de él. «Hey chiquilla, ¿qué pasa con los empujones? ¿Vas tarde a la reencarnación o algo? ¿Y que si estoy empujando? No hay nada especial sobre ti. Si le tienes miedo a las multitudes, ¿por qué vienes aquí de todos modos? Deberías sentirte afortunado de ser empujado por una chica como yo. Tú». Por alguna razón, la voz sonaba algo familiar para Bai Xiao Chun. Se volteó para ver a una bella, delicada joven de pie allí, sacando el pecho, con una mano en su cadera mientras observaba arrogantemente a un tipo musculoso. «Oh Xiaomei», dijo Bai Xiao Chun, parpadeando. La joven era en efecto Xiaomei, y cuando escuchó su voz, se volteó y lo miró, y la arrogancia de su rostro rápidamente se transformó en alegría. «Gran hermano Xiao Chun, ¿eres tú?», exclamó, volteándose y apresurándose en su dirección. Antes de que siquiera llegara, Bai Xiao Chun sintió su pura y caliente aura pasando por su cara. «Hey, pequeña hermana pura», respondió, observando a la vivaz y encantadora Ou Xiaomei. El rostro de Ou Xiaomei se sonrojó un poco en respuesta a las palabras de Bai Xiao Chun. «Oh, detente, gran hermano Xiao Chun», dijo dulcemente. «Eres todo un fastidio, solo llámame Ou Xiaomei». Y justo así, la joven anteriormente agresiva repentinamente era bella y encantadora. Los ojos de algunos discípulos de la secta externa alrededor empezaron a brillar. En cuanto al hombre musculoso con el que justo estaba discutiendo, le dio un escalofrío al darse cuenta el tipo de chica temperamental que era.
Gran hermano Xiao Chun, dijo, mi hermano mayor dejó la montaña y no ha vuelto, y esta es mi primera vez aquí. ¿Dónde consigo el segundo volumen de plantas y vegetación? Esta de verdad era su primera vez aquí. Anteriormente, su hermano mayor le había ayudado a arreglar todo, y ahora que estaba por su cuenta, no sabía qué hacer. Por suerte, se topó justo con Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sonrió y le explicó el proceso, detallándolo cuidadosamente. Xiaomei ya sentía ocasionalmente. Para el momento en el que terminó de explicar, ella no solo sentía que él era una buena persona, también sentía que era extremadamente conocedor. Después de terminar, Bai Xiaochun observó a Xiaomei para asegurarse que no tenía más preguntas. Luego apuntó en dirección a la primera lápida de piedra, la que probaba el primer volumen de plantas y vegetación, y dijo con calma, ¿ves esa lápida de piedra? Todas las personas que dejan su marca al tope de la lista son elegidos de la secta. Cualquiera de esas personas son el tipo que sacudirán todo el mundo de cultivo en el futuro. No mencionaré todos los nombres, solo el segundo de la lista. ¿Ves la insignia de la botella mágica? Esa representa a una de las elegidas femeninas del pico nube fragante, Zhou Xingqi. Zhou Xingqi, exclamó Xiaomei, sus ojos brillando mientras veía la insignia de la botella mágica. Así que esa botella mágica representa a la aprendiz del Señor de la Cima, la cual posee el meridiano de plantas y vegetación, hermana mayor Zhou, quien está destinada a unirse a la secta interna. Por la manera en la que Xiaomei hablaba de Zhou Xingqi, era obvio que la tenía en inmensa estima. Escuchar la explicación de Bai Xiaochun sobre el símbolo de la botella mágica parecía hacer que se emocionara aún más. Bai Xiaochun continuó explicando los asuntos plácidamente por un rato más, hasta que se dio cuenta que Xiaomei parecía estar completamente fija en la botella mágica, y no le estaba prestando atención para nada a la tortuga que obviamente la sobrepasaba. Se sintió un poco irritado. Después de todo, ¿no había sido todo el punto de la explicación hacer que notara la tortuga? Bueno, Zhou Xingqi es definitivamente increíble, es por eso que fue capaz de obtener el segundo lugar de la primera lápida de piedra de plantas y vegetación. Se aseguró de hacer especial énfasis en las palabras segundo lugar. Xiaomei abrió la boca por un momento, luego frunció el ceño. Segundo lugar. ¿Quién representa a esa tortuga arriba de hermana mayor Zhou? Se ve tan fea. Escuchando esto, Bai Xiaochun se sintió más feliz. En su mente, de verdad necesitaba educar a Xiaomei un poco más. Poniendo una actitud solemne, empezó a hablar en un tono serio. Te equivocas allí, Xiaomei. ¿Sabías que esa genial tortuga de hecho representa al discípulo más misterioso, admirable y trascendental de toda la secta? Hay muchas leyendas sobre esta persona. Donde quiera que aparece, causa un gran escándalo en la secta, y es el centro de atención. Innumerables discípulos siguen cada uno de sus pasos, lo envidian, e incluso animan fuertemente por él. ¿De verdad? Xiaomei era una chica simple y pura, y las cosas que decía Bai Xiaochun hicieron que lo observara en shock escéptica. Deberías saber que hace 2 meses, este discípulo hizo un gran impacto, cuando destruyó las esperanzas de Zhou Xingqi de obtener el primer lugar en las 9 lápidas de piedra. Deberías saber que en su primera aparición, tomó el primer lugar en la primera lápida de piedra. Lo hizo tan fácil como voltear su mano. Deberías saber que Zhou Xingqi personalmente lo vio suceder. Por los 7 días siguientes, no durmió ni descansó. Retó a una lápida de piedra una y otra vez, pero incluso después de hacer todo lo que podía, estaba aún en segundo lugar y fue forzada a aceptar su derrota. Deberías saber que Bai Xiaochun estaba emocionándose mucho, y al final, quería revelarse a sí mismo como el poderoso Lord Tortuga, pero se contuvo en el último momento. El momento ideal de revelar su identidad era frente a una gran multitud. Hacerlo frente solamente a una chica joven era demasiado desperdicio. ¿Todo eso es cierto? Preguntó Xiaomei, sus ojos brillaban fuertemente como las estrellas en una noche sin luna. Observaba ahora a la pequeña tortuga, su rostro sonrojado era la imagen de la adoración. Por supuesto que es cierto, respondió Bai Xiaochun, suspirando por dentro.
En su mente, había hecho algo muy bueno, lo cual estaba ayudando a corregir el rumbo de una niña que se había desviado al camino equivocado. Sintiendo un gran sentido de logro, agitó su manga e ignoró la adoración de Xiaomei mientras se dirigía a la segunda lápida de piedra. Se codeó su camino entre la multitud, luego esperó un poco hasta que fuera su turno en la línea. Tenía que esperar por un rato para que se desocupara una de las cabañas, después de lo cual entró por la puerta y desapareció. La cabaña de madera se veía igual por dentro que la última en la que había estado. Después de dibujar la tortuga, su visión se cubrió, y sonidos retumbantes llenaban sus oídos. Cuando recuperó su visión, estaba nuevamente en ese familiar espacio vacío. Ninguna voz fría habló esta vez. En cambio, los fragmentos de plantas y vegetación inmediatamente aparecieron frente a él. Como Bai Xiaochun había estado preparado para esto, sus ojos brillaron y sus manos se apresuraron a trabajar. En el parpadeo de un ojo, una planta espiritual tras otra estaban jugándose. Pasó el tiempo. Cuando el tiempo en el que se quema medio palillo de incienso se acabó, quedaban menos de 5000 plantas, lo cual era significativamente mejor que el récord que había fijado la primera vez que fue probado por el tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso. Desafortunadamente, el tiempo se había acabado. La visión de Bai Xiaochun se cubrió, y cuando pudo volver a ver claramente, estaba de vuelta en la cabaña de madera. A pesar de no haberlas terminado todas, aún estaba completamente confiado en sus resultados. Rápidamente agarrando el tercer volumen de plantas y vegetación, se volteó y salió por la puerta de la cabaña de madera, su corazón palpitando en anticipación. Afuera, podía ver a incontables discípulos de la secta externa, muchos de los cuales estaban mirando a las listas de nombres. Bai Xiaochun en este momento se sentía bastante heroico. Esta vez voy a sacudir a toda la secta. Me voy a asegurar de que todos sepan que Bai Xiaochun es el famoso Lord Tortuga. Podía ver que sería ser el objeto de adoración de decenas de miles de discípulos, y ya podía ver la mirada de shock en el rostro de Xiaomei. Cuando pensó en esto, Bai Xiaochun no pudo evitar reírse fuertemente. Luego levantó su mano grandiosamente, y estaba a punto de gritar a todo pulmón que él era el poderoso Lord Tortuga cuando, repentinamente, una voz sonó entre los discípulos de la secta externa que estaban en línea para la prueba de fuego. ¿Piensas que la pequeña tortuga que le robó el escenario a Hermana Mayor Zhou se atreverá a aparecer? Lo dudo, los fans de Hermana Mayor Zhou están locos. Escuché que incluso han estado buscando por toda la ribera sur por la pequeña tortuga. Incluso regaron la voz de que tan pronto lo encuentre, lo despellejarán vivo. También escuché eso. Incluso hay algunos discípulos de la secta interna que se han unido a la búsqueda. La mano de Bai Xiaochun estaba en el aire mientras escuchaba lo que las personas estaban diciendo. Repentinamente, su corazón empezó a temblar. Cuando escuchó que también había discípulos de la secta interna buscándolo, su frente empezó a gotear de sudor, y rápidamente se rascó la cabeza, luego agachó la cabeza como si nada hubiera pasado. Enojado, se escurrió su camino a través de la multitud, una ansiosa, dolida expresión en su rostro. Esto es ridículo. Llevan las cosas demasiado lejos. Todo lo que hice fue tomar el primer lugar, ¿cierto? Y ahora hay discípulos de la secta interna involucrados. ¿Valió la pena? Esta vez, su expresión era real, y sin pretender en lo más mínimo. Tan pronto hizo su camino hacia la multitud, alguien notó que la lista de nombres en la segunda lápida de piedra había cambiado, y de inmediato un gran escándalo lo siguió.